comenzar. Entonces, hoy nuestro tema, vamos a ver óxidos, ácidos y bases, o sea, esto se le conoce como nomenclatura química. Y esto básicamente nos va a ayudar a revisar todo lo que son los elementos para cuando veamos las reacciones químicas o cuando veamos el balanceo de ecuaciones por tanteo y tenemos que entender muy bien cómo manejamos esto. Entonces, pero antes, un poquito de esto, hay que resolver algunos ejercicios de aquí de la tarea. ¿Se acuerdan que dejamos sacar la masa molecular de todos estos? ¿Cuál se les complicó más? ¿Cuál vieron más complicado ahí de todos estos? A mí la E. La E. A ver, vamos a ver. A mí la D. A ver, vamos a ver la D y la E. Ajá, uno más. Uno más que tengan ahí. Ajá. D, E. Y vamos a hacer también, ¿qué les parece? Si hacemos CH y hacemos este también. Entonces vamos a hacerlo. Entonces, ¿se acuerdan que decíamos? Haciendo un breve repaso. Entonces decimos que tenemos dos conceptos. Uno que es la masa atómica, la masa atómica, y algo que es el número, número atómico. Y entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos? La masa atómica es la suma de neutrones más protones, ¿no? Y el número atómico nada más es el número de protones. Y cuando nosotros vemos, en este caso en la tabla periódica, por ejemplo, vemos aquí un elemento, vemos el símbolo, el O, por ejemplo, de oxígeno, y vemos que el número atómico usualmente es el número grande, ¿no? Es el que nos dice en qué lugar de la tabla periódica está. Entonces, por ejemplo, aquí es 8. Este es el número atómico y la masa atómica nos las pone aquí en unos números chiquitos, nos pone 15.999, ¿no? Y ahí lo encontramos. Más adelante vamos a ver un otro número que está acá, que es la valencia. Entonces, nosotros cuando trabajamos con esto, con el número atómico y la masa atómica, nosotros podemos ir sacando también otro tipo de cuentas. Por ejemplo, cuando lo vamos a hacer con compuestos, es decir, compuestos es cuando ya dos o más elementos se unen. Entonces, esto sí ya había quedado claro, ¿verdad? Que la masa atómica es neutrones más protones y el número atómico, los protones solamente. ¿Eso ya quedó claro o alguien necesita ahí una explicación más todavía? Para mí está claro. Queda claro. Muy bien. ¿Sí? Ariel, ¿también? ¿Te queda claro ya todo esto? Sí, profe, gracias. Perfecto. Entonces ya queda claro aquí. Muy bien. Y aquí, entonces, lo que decíamos, ya que tenemos el número, ¿no? El número y la masa, también lo que podemos sacar es, en este caso, la masa, masa molecular. La masa molecular es cuando la utilizamos en compuestos. Entonces, por ejemplo, tenemos aquí un compuesto. Vamos a tomar este que tenemos aquí. Y tenemos el fierro, y tenemos nitrógeno y acá tenemos oxígeno, A3, y luego tenemos aquí a la 2. Entonces tenemos este compuesto. ¿Y por qué se llama compuesto? Porque está, en este caso, compuesto por tres elementos. Aquí el fierro, el nitrógeno y el oxígeno, y están combinados de una manera química, ojo, que no física. Es decir, química es que sus estructuras internas están sostenidas a través de enlaces. Y obviamente cuando tenemos esto queremos sacar nosotros la masa molecular. Entonces, ¿qué era lo que hicimos? ¿Se acuerdan la fórmula? Acá ponemos los elementos. Acá pongo yo los divido, el fierro, acá pongo el nitrógeno y acá pongo el oxígeno. Luego acá pongo el número que tiene cada uno. Por ejemplo, el fierro, ¿cuántos elementos tenemos? Tenemos uno. Del nitrógeno, ¿cuántos tenemos? Aquí yo tengo uno, pero acá yo tengo un dos. Entonces, uno por dos, dos, ¿no? Aquí me queda. Y luego del oxígeno, aquí yo tengo tres, pero aquí afuera tengo dos. Entonces quedaría 3 por 2. En este caso serían Profe, 6. creo que está mal Ahí es porque... 3. Ajá, es 3.
en vez de 2. Ah, es 3, sí, es 3 en los dos, cierto. Aquí está, ¿no? Es 3. Cierto, es 3 y 3 aquí. Ahí está. Entonces quedaría nitrógeno, quedaría 3 y aquí sería 3 y 3, serían 9, ¿no? Así ya queda. Perfecto. Y ahora buscamos la masa, ojo, la masa de cada uno de estos. Y entonces, a ver, ¿quién tiene su tabla ahí a la mano? Entonces, del fierro, ¿cuánto les dio de masa? Utilizamos solamente 2 decimales. Para Es que 55.84. 55.84. Muy bien, gracias, Mariana. Del nitrógeno, 1400. 14.00. Muy bien. ¿Y del oxígeno? 15.99. 15.99. Perfecto. Entonces ya tenemos estos elementos. Y ahora el siguiente paso es hacer la multiplicación. 1 por 55. En este caso aquí vamos a darle, aquí ponemos la conversión. 1 por 55 queda 55.84. Luego 3 por 14, ¿cuánto nos da? Nos da 42, ¿no? 2, 40, no, 42. Sale. Y de 9 por 15.99, ¿quién tiene ahí calculadora para hacerlo? 143.91. Punto 91. Perfecto. ¿Y cuánto sería la suma de esto? 143, profe. 143. Sí. Perfecto. 143.91. Muy bien. ¿Y cuál es la suma de esto de 55.84 más 42 más 143.91? 245. No. 245, ajá. 241, ¿no? Punto 75. 241.75. Muy bien, 241.75. Y entonces esto es la masa molecular de este compuesto, que es un nitrato ferroso. Y entonces así vamos sacando uno por uno. Entonces, obviamente ahorita nada más estamos sacando la masa. Más adelante vamos a sacar el peso molecular y después vamos a sacar algo que se llaman mol o molaridad. Pero este es el primer paso. Muy bien, entonces, ¿en ese todos le tuvieron igual? 241.75. Sí. Si les quedó, perfecto. Muy bien. Valeria, si ustedes que no estuvieron en esa clase, aquí no tienen duda con esto. Solo tengo una rápida. Dime. En el color rosa o morado, creo que es Ujú. morado, ¿qué dice arriba? ¿En común o común? Convertir. Ajá. Ok, ok. Eso se Com- multiplica, ¿no? Sí, La es masa la, por... exactamente, es la multiplicación de esto. Ajá, aquí lo pongo el morado, Ujú. para que se vea. 1 por 55 nos queda esto, y acá 3 por 14 nos da esto, y 9 por 55 nos da esto. Y ya la suma de esto es el total. Vale, ya entonces sí no tengo dudas. Ya. Perfecto. Nicole también, ¿sí quedó? Sí, está Perfecto. bien. Perfecto, muy bien. Entonces, y Renata también, sin dudas. No, no tengo dudas. Perfecto, muy bien. Entonces vamos a hacer ahora el M. Muy bien, entonces ya quedó este. Ajá, y hagamos el M. Entonces, del M es, este es muy sencillo, es H, N, ajá, O3. Y entonces este es muy, muy sencillo, porque, y este es muy común, entonces ponemos hidrógeno, nitrógeno y oxígeno. Y después ponemos, en este caso, el número de elementos. Aquí este tiene 1, lo cual nos dice que aquí es 1. Este tiene 1, aquí 1, y acá tiene 3. Ponemos los 3. Y luego ponemos su masa. Entonces este es el número. Luego acá ponemos la masa. ¿Cuál es la masa en este caso del hidrógeno?
Ajá, queda 1, ¿no? 1. La masa del el nitrógeno ya sabemos que es, en este caso, 14.0, ¿no? 14.00 y aquí 1.00 para que sean los dos decimales. Y del oxígeno ya sabemos que es 15.99. Y hacemos en este caso aquí la conversión, es decir, la multiplicación, y aquí nos queda pues 1, acá 14, de acá ¿cuánto es 3 por 15.99? 3 por 15.99. Ajá, 47.97, ¿no? 47.97. Y ya sumamos. Entonces, eso más 14. Ajá, a ver, más 14. Más 14 más 1. Entonces me da 62.97. 62.97. Y entonces esto es la masa molecular de este compuesto. Perfecto, si le salió igual, 62.97. Sí. Tengo una duda. Dime, Mariana. ¿Cómo se sacaba el peso molecular? El peso molecular solamente en lugar de masa, buscas el peso. En lugar de masa atómica, buscas el peso. Entonces, por ejemplo, este número es de masa molecular, ¿no? Entonces, si buscáramos el peso molecular, vamos a hacerlo aquí. Ajá, vamos a hacer una pestaña acá nueva. Ajá, que diga peso. Peso. Y entonces buscamos el peso de cada uno. Y, a ver, déjame hacer un poquito más grande este. Muy bien. Y buscamos el peso. ¿Cuál es el peso del hidrógeno? El peso, acuérdense que es el número más grande, ¿no? Entonces, el peso es 1, ¿no? También. Del nitrógeno, en este caso, es 7. Y del oxígeno es 8. Ajá. Y hacemos la conversión, igual que acá. Entonces, convertimos. Vamos a hacer así. Entonces, convertimos. Y entonces nos quedaría, ¿no? 1 por 1, pues nos da 1. 1 por 7 nos da 7. Y 3 por 8 nos da 24. Y sumamos esto, ¿no? 24, 25 y 2, 32. Entonces, 32 sería el peso molecular. El peso molecular y este sería la masa molecular. Así quedaría. Entonces, acá con masa, y acá con peso. Perfecto, Mariana. ¿Sí queda claro eso? Sí, queda claro. Perfecto, muy bien. Y hacemos el último. Esto del peso molecular y la masa, acuérdense que esto es ahorita muy importante porque después lo vamos a utilizar mucho, sobre todo cuando hagamos esta cuestión de los moles, de cuánto solvente hay en un soluto y qué porcentaje hay de tal elemento en tal, lo vamos a volver a ver, ¿no? Esto es bien importante y estas son preguntas muy clásicas de examen. Y tenemos el siguiente que es C6, es carbono, 6 de carbono, 12 de hidrógeno, 12 de hidrógeno y 6 de oxígeno, ¿no? Esto es un hidrocarburo. Y entonces hacemos nuestra fórmula, carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuántos tenemos aquí? Aquí nos los dice fácil, aquí 6, 12 y acá 6, o sea, el número. Luego acá ponemos la masa. ¿Cuál es la masa del carbono? Es 12.01. 12.01. Y del hidrógeno, pues obviamente es 1. 1.00 que le voy a poner. Y de este es 15.99. Y hacemos la conversión. Conversión. Entonces 6 por 12.1, ¿cuánto me sale? 72.06.
72.06. Sí, Muy bien. 12 por 1 aquí, pues 12. Ajá. Y 6 por 15.99. 95.94. 95.94. Perfecto. ¿Y la suma cuánto sale, Nicole? 180. 180. Perfecto. Ahí está. ¿No? Cerrado. Y entonces esa es la masa atómica de este hidrocarburo. Ujú. Muy bien. Si se fijan, no está tan difícil, ¿no? Está sencillo. ¿Sí, Fernanda? ¿Y ahí ya quedó esto? Profe, Dime. ¿cree que pueda hacer la primera, por favor? ¿Sí, cómo no? Vamos a hacer Gracias. la primera es... Ajá, a ver, vamos a borrar esta. Ujú. Borramos aquí. Ajá. Sí, profe, muchas gracias. A ustedes. A ver, vamos a hacer la primera. Entonces es Ca más CO3. Ajá. Ahora, algo súper importante aquí. Por ejemplo, yo aquí, si tengo Ca y CO, este es un solo elemento. Luego a veces se suele confundir. Igual este, ¿no? Este es un elemento, es carbono, y este es oxígeno, ¿no? Entonces, aquí son dos elementos y aquí son uno. Entonces, quiere decir que tengo tres elementos ahí. Entonces, si viene una letra mayúscula y luego una minúscula, quiere decir que eso representa solo un elemento. Este es uno y este es otro, y este es otro, ¿no? Entonces, ahí para que no se vayan a confundir luego buscando qué elemento es la A, ¿no? Por ejemplo, si existiera, porque luego se pierde mucho tiempo en eso. Entonces, ahí tenemos el calcio, tenemos el carbono y tenemos el oxígeno. Entonces, del calcio tengo, ¿cuántos? Tengo uno. Del carbono también tengo uno. Y del oxígeno tengo dos. Ajá, aquí el número, ¿no? Ajá, la masa, en este caso, dime, Veo que no son 3. ¿en dónde son tres? A ver, es que, cierto, Oxígeno. son tres, porque yo lo veo muy chiquito. Gracias, Fernanda. Sí, son 3. Ahí está tres, cierto. Muy bien, ahí está el 3, ¿no? Entonces, de la masa del calcio, ¿cuánto es? 40.07, ¿no? 40.07. Luego el carbono, de la masa del carbono, entonces es 12.01, ¿no? 12.01. Y del oxígeno ya vimos que es 15.99. Y hago la conversión. Entonces, 1 por 40, pues nos sale 40.07. 1 por 12 me sale 12.01. Y 3 por 15.99, ¿cuánto es? 47.97. 47.97. Ajá, muy bien. Y la suma de estos de 40 más 12 más 47.97. A ver, vamos a hacerla. Ajá, 40.07 más 12.01 más 47.97. 100.05, profe. 100.05. Perfecto. 100.05. Muy bien. Y ahí ya quedó, en este caso, la masa de este. Perfecto. Muy bien. Creo que ya le agarramos, ¿no? La onda a todo esto. Maestro, Dime. ¿cuándo, digo, es algo que yo no le entendí en su momento, Ujú. ¿cuándo va a enseñar el balanceo por ajuste al tanteo? Después nos faltan dos temas para este. Hoy va, Amén. sí, dos temas. Lo vamos a ver y es bien padre Primero tenemos que ver las reacciones y luego ya vemos el balanceo. Vamos a ver dos métodos, el método por redox y el método al tanteo. Sí, nos faltan dos temas ya para llegar a ese. Pero es muy padre. Pero si necesitas en la escuela o lo estás viendo, igual nos ponemos de acuerdo y te echo una asesoría de este. No, es por el examen, solo quería saber. Pero sí lo vamos a ver. Ok, Bueno, ok, ok. entonces ya que vimos la tarea, entonces ahora vamos a ver esto de óxidos, bases y ácidos.
Entonces nosotros tenemos este tipo de combinaciones que se dan entre todos los elementos y de aquí nos pueden surgir 4 grupos interesantes, ¿no? Entonces vamos a ir viendo cada uno. Esto es bien importante que hagan esta tablita y la tengan después, porque después ustedes van a hacer los elementos. Yo les voy a poner unos, pero ustedes van a hacer otros. Entonces, por ejemplo, yo tengo que puedo dividir en 4 grupos. El primer grupo es los óxidos. Los óxidos. Entonces, ¿qué es un óxido? Cuando ustedes dicen que algo está oxidado, ¿a qué se refieren? Cuando un metal adquiere una textura marrón, quebradiza y Ajá, se repela exactamente, ¿no? Así como las puertas. cualitativamente. ¿Que la Exactamente. materia cambia? Cambia, exactamente, va a ir cambiándose. Muy bien, entonces se va poniendo así. Entonces ahí hay una combinación con oxígeno. Entonces tenemos los óxidos, ojo, bien importante esto que lo vayan a apuntar. Todos los óxidos básicos, ajá, o sea, los óxidos más comunes, es cuando nosotros combinamos un oxígeno más un metal. Entonces aquí, esto de O, ¿quiere que se los ponga? Bueno, se los voy a poner completo aquí. Ajá, para que quede, ¿no? Entonces, oxígeno más metal. También se puede con otros gases, por lo que yo he visto, hidrógeno, ¿no? También. Sí, de hecho, ahorita vamos a hacer la tablita y ahorita que en la tablita ya los vemos eso. Entonces, estos son los básicos, un oxígeno más un metal. Entonces, por ejemplo, yo puedo agarrar aquí un oxígeno, un metal, pongo el platino, por ejemplo, platino, que es PT, ¿no? Más oxígeno. Y así ya queda. Y entonces ese es un óxido básico. Luego tengo el otro, ¿no? Que es ojo, este tiene varios nombres y aquí es donde viene mucho la confusión. Entonces, este se llama óxido, ajá, óxido no metálico. Y entonces, luego la confusión es que como en el autor, según el autor del libro o el plan de estudios y todo, lo enseñan de manera diferente, pero es el mismo. Y ahí es donde se los truenan. Los óxidos metálicos también se les conoce como oxiácidos, y también como anhídridos. A ver, pues, bueno. Aquí estoy. Ajá. Anhídridos. Ajá. Entonces, estos también se le conoce esto. ¿Y cuál es la combinación de estos? La combinación de estos es un oxígeno. Ajá. Es un oxígeno más un no metal. Entonces, muy importante ¿no? Más un no metal. Entonces, estos son los que tenemos más comunes, ¿no? Entonces, este es muy, muy, muy común. A ver, aquí escribí mal. Ajá. ¿El ácido sulfúrico podría ser uno? No, ese va a ser un ácido. Ese es un ácido. Oh, Y entonces, vamos a ver, entonces, ¿cuál sería este? Un oxígeno, entonces agarramos un oxígeno y un no metal. Entonces, un no metal, por ejemplo, es el selenio, ¿no? Entonces agarramos el selenio y le ponemos oxígeno, así, ¿no? Entonces, eso ya sería, en este caso, es óxido no metálico o oxiácido o anhídrido o ácido óxido. Entonces, tiene diferentes nombres, pero es el mismo. Entonces, ahí para que lo tengan bien en cuenta cuando vean estos nombres, ¿no? Y no se dejen. A ver, aquí escribí súper mal esto. Déjenme escribírselo bien. No sé por qué lo escribí tan mal ahí. Anhídrido, ¿no? Luego oxiácidos. Muy bien. Y entonces, muy bien. No, perdón. Óxido ácido. Óxido ácido. Perfecto. Entonces tiene esos 3 nombres.
Luego seguimos en este caso con una combinación muy extraña, en este caso que son los ácidos. Y entonces cuando ustedes se refieren a algo ácido, ¿a qué es lo que entienden por ellos? pH. El pH, ajá, ¿qué más? Por ejemplo, que algo que puede hacer hoyos, ¿no? Por ejemplo, como tú echas un ácido, por ejemplo, sosa cáustica o cuando quieren limpiar algo, o el café o una Coca-Cola, son muy ácidos. Es decir, corroen, ¿no? Entonces vamos a tener aquí todos estos elementos. Entonces vamos a tener aquí, tenemos los ajá, oxiácidos. Ajá. Entonces, del conjunto de los ácidos tenemos dos, los oxiácidos. ¿Y cuál es la diferencia? Si estos tienen oxígenos, acá la diferencia con estos es que su elemento clave es el hidrógeno. ¿Mm? Entonces, ya con el hidrógeno lo vuelve ácido. Entonces, un oxiácido es hidrógeno más, ojo, ¿no? Es un no metal más oxígeno. Ujú. Y entonces aquí tenemos decía Andrés, ¿no? Entonces tengo hidrógeno, por ejemplo, H2SO4, es decir, ácido sulfúrico. Y entonces aquí tengo, en este caso, el hidrógeno, tengo un no metal y tengo el oxígeno. Y entonces tengo ahí un oxiácido. ¿Mm? Entonces, ese es muy importante. Y luego tengo otro, muy interesante, este que es el hidroácido. ¿No? Aquí, hidrácido. El hidrácido. Y el hidrácido, en este caso, es hidrógeno más un no metal. Así, solo, ¿no? Sin oxígeno. Y en este caso tendríamos, por ejemplo, hidrógeno, ajá, más un no metal, por ejemplo, nitrógeno, ¿no? Así, por ejemplo, este. Ujú. Y eso sería un hidrácido, ¿no? Hidrógeno más no metal, pero sin oxígeno. Y luego entonces vamos a tener, ya que estos son los básicos, ¿no? Entonces aquí tenemos, vamos a ponerle, estos son los, ajá, estos son los ácidos y estos son los óxidos. Entonces, aquí óxidos y acá los ácidos. Estos son los interesantes. Y ahora tenemos otros que son derivados de aquí. Y también, bueno, también hay que conocerlos. Pero estos básicamente son los importantes, estos cuatro. Entonces, vamos a tener algo que son los hidruros. Aquí, los hidruros. Ajá. Los hidruros es la combinación simplemente de hidrógeno, ajá, hidrógeno más un metal. Hidrógeno más un metal. Y entonces yo puedo agarrar en este caso hidrógeno aquí más un metal. ¿Qué metal les gusta? Por ejemplo, el níquel, ¿no? Más. Y ahí está, ¿no? Y ese es un hidruro. Y luego tengo, en este caso, lo que se conoce como hidrácidos, es decir, base, una base. Okay. Estas son importantes. Las bases, en este caso, también se los conoce, ojo, como hidrácidos. Estos nombres primero los van a soñar después. Hidróxidos. Y estos se componen básicamente de un óxido base, un óxido básico más, en este caso, agua. Más agua. Y entonces tomamos, por ejemplo, el que teníamos arriba, ¿no? Tenemos este, ¿no? Tenemos el ácido básico, PT,
Ajá, y le agregamos el agua, ¿no? Podemos ponerle OH2, así, encerrado. Ujú. Y queda un óxido básico. Y tenemos las últimas, y ahorita vamos a hacer unos ejercicios de esto, que son las sales. Ajá. Y las sales simplemente es una combinación de un metal más un no metal. Ujú. Y un metal y un no metal, por ejemplo, es la sal común, ¿no? NaCl. Ujú. También se llama cloruro de sodio y entonces es la sal que tenemos en nuestras casas, ¿no? La sal común. Maestro, Dime. ¿el azúcar se puede considerar como una sal? Digo, ya que contiene un metal y un... ¿Y un no metal? Pues sí, de hecho sí, aunque es el azúcar, es más bien un compuesto orgánico, tiene carbono, entonces no entra en una sal, es derivado de una combinación de carbono, hidrógeno y oxígeno, entonces entra dentro de la glucosa. Entonces, esta es química inorgánica, porque ninguno de estos forma vida. Pero ya cuando le agregas carbono, sí, ya tienes vida, ¿no? Ya tienes elementos que generan vida, como los aminoácidos o todo este asunto. Muy bien. Entonces, ¿cómo ven esta tabla? ¿Creen que si les pongo unos elementos podrían distinguir cada uno de los elementos? Esta traten de copiarla porque usualmente, ojo, bien importante, usualmente si ustedes buscan, no hay mucha biografía o no les explican de esta manera así, sino que les hacen un montón de bolas explicándole los óxidos y los ácidos y todo, y los vuelven pelotas, ¿no? Digamos que esta es la manera como súper resumida, donde tienen todos juntos, tienen todos los elementos juntos. Ahí, ¿no? Entonces los óxidos básicos, aquí los óxidos básicos, estos que son los mismos, ¿no? Esto es bien importante, estos son es el mismo nombre, porque luego les explican, cada uno les explica su manera, estos son los mismos, ¿no? Los oxiácidos, ¿no? Los hidrácidos, los hidruros, las bases y las sales, ¿no? Muy bien, entonces ahí les dejo el cuadrito, ahora vamos a hacer un ejercicio. Ustedes me dicen cuando ya lo pueda quitar, Profe, Dime. bueno, es que yo me considero una persona mala en química, pero es que, bueno, mi profesor la verdad no enseña muy bien química y hasta eso, en lo que llevo del año no he aprendido casi nada. Ok. Entonces, ¿cómo? Sé que es una pregunta tonta y seguramente todos los que están aquí ya saben cómo distinguir de metal y todo eso, pero es que Ajá. la verdad yo no sé cómo, Ajá. porque pues sí, no, como Va. que no he aprendido nada con el No, sin profesor. problema. Y acuérdate que nunca hay preguntas tontas, ¿eh? Jamás. Siempre al contrario, se agradece cuando se hacen así una tipo de aclaración o una duda, siempre es bienvenida. Entonces te voy a poner cómo es. Entonces deja ponerlo aquí, deja agarrar la imagen. Ajá, permíteme. Aquí para copiarla y traerla acá. Espérame un segundito. A ver, lo tengo. Aquí está. La copio. Muy bien. Entonces vamos, te lo explico acá. Deja ponerte la imagen aquí. Ahí está. Ujú. Entonces nosotros tenemos nuestra tabla periódica, ¿no? Y entonces en nuestra tabla periódica está dividida en lo siguiente. Entonces todo esto de aquí, estos elementos, todos estos son metales, todos estos. Incluso estos de aquí se pueden considerar como metaloides. Entonces todo esto, ¿no? Se consideran metales. Y aquí hay que ponerle atención, estos son los no metales, todos estos de acá. Todos estos que están en este cachito aquí, incluyendo el hidrógeno, todos estos son los no metales. Y esa es una muy buena pregunta, porque esta también a veces luego suele en el examen, ¿no? El tipo de cómo distingues un metal de un
no metal. Entonces, de entrada, primero es esto. Estos están acá, estos son los no metales y estos son los metales. En todas sus variantes, todos estos de acá, incluido estos, ¿no? De aquí. Muy bien, entonces así, si te fijas así en la tabla, con eso tienes. Nada más, aquí sí, casi en todas las tablas periódicas viene marcado, ¿no? Viene marcado aquí en color o tiene alguna marca que te distingue ahí para que te hace esta división en diagonal, en escalerita, como en zigzag. Muy bien, Valeria. Sí, muchas gracias, profe. No, ¿Y los de abajo qué son? estos son elementos que se derivan de otros dos elementos. Derivan de estos elementos de acá, ajá, de este y de este. Entonces, de aquí salen estos y de acá salen estos. Y son lo que se conoce como isótopos o elementos que por una modificación en los neutrones van cambiando y con el tiempo llegan a generar, cuando es muy severo el cambio, llegan a generar un elemento por sí mismo. Entonces, estos se les conoce como elementos artificiales. Elementos artificiales. Estos son naturales, ajá, estos son artificiales. Y entonces son derivados, ajá, son combinaciones de este mismo y de este mismo, ¿no? Pero te digo, pero con el paso del tiempo logran constituirse como elementos propios, ¿no? Les van encontrando, pero y ya no cabían en la tabla, ¿no? Ya no cabían aquí en la tabla periódica, entonces te hicieron su apartado ahí, ¿no? Solitos. Sí, muchas gracias, No, profe. al contrario. Perfecto, ¿alguna? Maestro, Dime, ¿uno del uranio sí es natural? el uranio, sí, aquí está, ¿no? Por acá está. No, No. de hecho, no, se le conoce, es como un elemento que sí lo puedes encontrar en la naturaleza, pero que ha ido, por su misma capacidad radioactiva de activarse, o sea, ha ido modificándose, ¿no? Ha ido cambiando. Entonces es como cuando, si dejas tú el radio, lo dejas en muchos años, ¿no? Cientos y cientos de años, después lo que vas a encontrar es plomo, ¿no? Entonces un poco al uranio le pasa lo mismo, también se va desintegrando hasta convertirse en otros elementos. Entonces son elementos, por eso se les dice elementos radioactivos, porque están desintegrándose y se van a transformar finalmente en otro. De ahí viene su artificialidad, todo el proceso que hay entre el cambio de uno de ellos a otro. Perfecto. Muy bien, entonces les pongo algunos, vamos viéndolo y ustedes me van diciendo, aquí les dejo el cuadrito, ajá, y ustedes me van a ir diciendo, aquí lo van haciendo con calma, también no hay mucha prisa de esto, porque este es un proceso un poco largo, entonces ustedes me van a ir diciendo qué es cada uno de estos. Entonces lo vamos a ir y lo vamos analizando. Entonces, por ejemplo, tenemos esto. Entonces, a ver, tienen 5 minutos, bueno, 3 minutos para hacer el A, B, C, D. Ya habíamos visto el D, entonces ya el D queda como ya lo habíamos visto. Pero de todos modos, ahí está. Profe, ¿qué tenemos que hacer? No entendí muy bien. Determinar cuál es de todos estos, aquí, determinar si es este, o este, o este, o este, o este. ¿Cuál de todos estos es aquí? Entonces vamos a hacer el primero, les ayudo a hacer el primero. Entonces, el primero, yo me doy cuenta primero que tengo hidrógeno, ¿no? Tengo un hidrógeno aquí. Entonces me voy a ir por todo este lado, por donde están los hidrógenos, o sea, por acá, ¿no? Luego tengo C, ¿no? En este caso tengo carbono. Y reviso en la tabla y entonces el carbono, ¿no? Que es un no metal en este caso. Aquí tengo hidrógeno y el carbono, aquí déjenme hacerlo más fuerte, déjenme hacerlo aquí un poquito más grande. Ajá, el carbono es un no metal y tengo hidrógeno y un no metal. Y luego Pero no sería cloro. en este caso, ajá, a ver, espérame, sí, es cloro, sí tienes toda la razón. Ajá, y el cloro acá está, ajá, también es un no metal, ¿no? Muy bien, muy buena observación, Mariana. Ajá, no metal. Y este es cloro, ¿no? Cloro, hidrógeno, y tenemos acá oxígeno, ¿no? Que también es un no metal.
Entonces, ¿cuál es el que combina en este caso el hidrógeno y el no metal? ¿Cuál de estos teníamos aquí, no? Hidrógeno en este caso, hidrógeno más uno metal, por lo tanto es un hidrácido. Ujú. Aquí le ponemos así, entonces, hidrácido. Ujú. Profe, no entendí por qué ese. Porque mira, tenemos aquí, ajá, tenemos hidrógeno, ajá, y eso es un elemento clave para los, en este caso, vamos, déjame borrar aquí, para todo lo que son los ácidos, siempre que la palabra ácido va con un hidrógeno y siempre la palabra óxido va con un oxígeno. Entonces aquí tenemos hidrógeno, ¿no? Entonces ahí tenemos hidrógeno. Entonces vamos a ir en el parte de los ácidos. Luego acá tengo en este caso, aquí tengo cloro. Y el cloro es un no metal. No metal. Y el oxígeno también es un no metal, ¿no? Y entonces, Profe, pero, perdón por interrumpirlo, pero ¿no sería un oxiácido? a ver, vamos a Porque ver. tiene hidrógeno y tiene uno metal y tiene el oxígeno. Claro, claro, tienes toda la razón, Mariana. Y de hecho, ajá, aquí sería, es H, tenemos hidrógeno, tenemos oxígeno y tenemos un no metal. Ujú. Y entonces, ¿cuál tiene todos esos elementos? Ajá, tendremos aquí hidrógeno, aquí está, hidrógeno, ahí está, no metal, aquí está, y tenemos oxígeno. Perfecto, ahí está. Sí, muy bien, gracias, gracias por la observación, Mariana. Entonces es un oxíácido. Ujú. Profe, lo que está en amarillo al lado de las letras, Sí, ¿son como un ejemplo? son ejemplos, Ah, exactamente. ok. Ujú. Sí, ya entendí, profe, gracias. Perfecto, entonces, a ver, hagan los demás. El CCl3 sería una sal, ¿no? El ferro con Cl. Ajá, Yo también concuerdo, profe, sería sales. muy bien. ¿Por qué? Ah, porque tiene la Fe, que es hierro, Ajá, y tiene la Cl, que es cloro, que es, bueno, es metal y el otro es no metal. ajá, este es un metal y este es un no metal, ¿no? Aquí lo hacemos un poquito más grande. Ajá, metal y no metal. Por lo tanto, es metal y no metal, por lo tanto es una sal. Perfecto, muy bien. Muy bien. El H2BO3 podría Ajá, decir que es un oxiácido, ya que contiene el hidrógeno, el oxígeno y ajá. un no metal. Bueno, es un metaloide, pero al final de cuentas no es metal como tal. Pero el boro sí es metal, ¿no? ¿O es? Metaloide. Es un metaloide. Y lo que decía lo que nos decía el compañero al principio era importante, de que sí, los criterios ahora es que también puedes tomar los metaloides, o sea, toda la franja verde no es como lo clásico, pero ahora está permitido, ¿no? Entonces es como una eh, pequeña licencia ahí, ¿no? Que la tomamos. Profe, entonces también el silicio y todos esos Silicio, el germanio, serían exactamente, el metales. antimonio, telurio, el Ah, polonio, no, el ¿serían no acero. metales? Son metaloides y están entre esta pequeña línea entre ser metales y no metales. Entonces pueden tomarlo como no metales en un momento dado también. El de abajo pues sería lo mismo, bueno, casi lo mismo que el de arriba. Contiene dos hidrógeno, oxígeno
y un metaloide igual, que sería el Ajá. azufre. Sí, exactamente, también es un oxiácido. Este es el ácido sulfúrico. Muy bien, y el último, HCOF. Estaban muy fáciles estos. Igual, ¿no? Un oxiácido. Ajá. Sí, era un Oxiácido. oxiácido. Sí, exactamente, también es un oxiácido. Dejen ponerles unos más difíciles, porque creo que les puse unos muy sencillos. A ver, permítanme un segundo. Aquí les traigo otros. Y por lo que estoy viendo, maestro, puede ser un oxiácido que tenga cualquier cosa que sea un no metal. Por lo que estoy viendo, pues aquí tiene flúor, que es un halógeno. Ajá. Totalmente de acuerdo, Andrés. Va a haber estos, van un poco más difíciles. Profe, ¿no importan los números o sí? No, ahorita no, ahorita no. O sea, ahorita nada más estamos viendo la determinación, porque y ni siquiera el nombre ahorita le estamos poniendo, porque el tipo de número y todo esto que trae hace que el nombre sea diferente. Pero ahorita no estamos viendo eso, ahorita primero queremos distinguir qué es cada uno de estos, así de manera general. ¿Sería Primero es un hidrácido. hidrácido o no sé cómo se diga? Un- ¿Hidrácido? Aquí tenemos un carbono, en este caso que es un no metal, y tenemos en este caso un hidrógeno. Entonces, en este caso tenemos no metal e hidrógeno es un ¿Hidrácido? hidrácido. Exactamente. Un hidrácido. Muy bien. Luego CHCl. Sería igual, ¿no? Tenemos un Hidrácido. no metal, hidrógeno y tenemos en este caso otro no metal. Muy bien. Luego a ver este. Pues un óxido no metálico. Yo creo que son sales. No es un óxido porque el potasio sí es metal. Entonces vamos a desglosarla acá. En A, K, S, tenemos 4, ¿no? En este caso. Entonces, este es un elemento cuaternario. Así se le dice porque tiene cuatro elementos, ¿no? Entonces, Na, ¿qué es? Na es metal o no metal. Metal. Es un metal. Muy bien. Entonces, es un metal. Luego K, que es el potasio, ¿qué sería? Metal. Ajá. Igual metal. Metal. Luego el azufre, ¿qué es? Es un No metal. Metaloide. metal y el oxígeno es un no metal. Por lo tanto, tenemos metal y en este caso no metal. Entonces tenemos esto, ¿no? Una Metal sal. y no metal, por lo tanto es una sal, ¿no? Entonces acá, metal y no metal. El D es un oxiácido. A ver, el T tenemos hidrógeno, ajá, tenemos potasio y tenemos oxígeno. Entonces, este es, bueno, ya sabemos que es el hidrógeno, ¿no? Acá tenemos el oxígeno y tenemos el P, que es que es el fósforo y es un no metal. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Es un oxiácido, hidrógeno, no metal y oxígeno. Es un oxiácido. Es un oxiácido. Muy bien, perfecto. Y el final es una sal. Ajá, ¿por qué? Porque contiene un metal. No es una sal. Tiene N, dos no metales. tiene N y Cl, ¿no? Entonces, N, ¿qué es? N es no metal, en este caso, y el cloro, ¿qué También es? es no metal. Es no metal, ¿no? Entonces, pues prácticamente no queda con ninguna de nuestras bases o de las estructuras que aquí teníamos, ¿no? Profe, Entonces, una
pregunta. Dime. ¿La C no es carbono y la I no es yodo? Este es nitrato, ¿no? Acá. ¿En dónde? ¿En este? ¿O en cuál, Mariana? En la E. ¿En cuál, Fernanda? ¿En la En la E? No, este es nitrato, este es nitrógeno, y este es Cl. Ajá, y es cloro. Ah, ok. Ajá, ¿Y sí. por qué nitrato? Porque tiene compuesto de nitrógeno, ajá, y cloro, ¿no? Sería nitrato de cloro, más bien sería eso. Entonces, es otro tipo de compuesto que no entra dentro de nuestras estructuras básicas porque no tiene ni hidrógeno ni oxígeno. Entonces, este es un nitrato, ¿no? Por el nitrógeno de aquí. O sea, es una derivación de estos que tenemos aquí, pero que entra en otra estructura. O sea, no entra en estas básicas que nos interesan a nosotros. Profe, Dime, tengo una duda. dime. Haga de cuenta que es hidrácido, ¿no? Un compuesto. Y es hidrógeno más no metal. Pero si tiene como dos no metal, ¿no importa? No importa, los juntas. Ah, ok, ok. Ajá. Vale, gracias. Y vamos a hacer estos últimos, a ver qué tal. Ya le están agarrando bien la onda aquí. Súper rápido le agarraron la onda. Esto a los chavos de prepa es como su dolor de cabeza. Les duele mucho. Va. Ahora vamos a hacer este. La primera igual sería Es- nitrato, creo. Exacto, Fernanda, sí. Porque tiene nitrógeno. Entonces sería un nitrato, ajá, de flúor, ¿no? De flúor. Muy bien. Todos los que tengan la N son nitratos. Muy bien, perfecto. Luego el Otra agua que El de abajo es agüita. oxígeno. ajá. ¿Perdón? Yo creo que la de abajo es oxidado o algo así. Ajá. Es el agua común, ¿no? Es el agua común. Entonces tenemos ahí dos no metales. En este caso, Sería óxido no metálico. ajá, óxido no metálico, exactamente. Ujú. No metálico. Exactamente. Y uno Profe, es decir, oxígeno y no metal. Pero cuando tenemos la combinación con el agua, usualmente solemos, a estos, ¿no? Usualmente solemos llamarle así, ¿no? Anhídridos. una pregunta, pero Dime. como tiene hidrógeno y oxígeno y los dos son no metales, ¿no sería oxiácidos? Podrías, por eso tenemos todos estos nombres aquí, mira. Aquí. Podría hacer esto. Tú dices este, ¿no? Que podría ser oxiácido, porque es hidrógeno no metal más oxígeno, pero no, ya está implícito que los dos son no metales. Entonces este ya no aplica. Tendría que ser un tercero, uno aparte. Ok, Ajá. gracias. De hecho, por eso el agua es tan especial, si se fijan, porque tiene los dos elementos, en este caso, que súper importantes, porque tenemos aquí el H, que son la base de estos, ¿no? O sea, aquí tenemos el oxígeno para acá y el hidrógeno para acá, son las bases. Entonces, usualmente este tipo de elemento, ¿no? Este tipo de aquí, se le llama elemento neutro. Ujú. Porque se neutralizan entre ambos, ¿no? Entre uno y el otro se neutraliza. Entonces, a ver, una pregunta así un poco capciosa, pero ¿por qué el agua no se quema? ¿Por qué el alcohol sí se quema? O el éter, o el vino y todo eso se prende, ¿y por qué el agua no? ¿Por qué no tiene carbono? Perfecto, porque no tiene carbono. Muy bien. Y sin carbono las cosas no se prenden. Perfecto. Y eso nos lleva a esta, ¿no? Que sería CH4. Hidrácido, Ajá, ¿por qué? porque tiene hidrógeno y tiene un no metal. Un no metal, perfecto, y tenemos hidrógeno en este Profe, caso. Dime, tengo una pregunta. ¿Usted sabe cuál es el compuesto del alcohol? sí, es el alcohol es una derivación, ajá, de carbono, hidrógeno y oxígeno. Y es el número de enlaces que tenga. Entonces, por ejemplo, es
puede ser 2, 4, 3. O sea, el tipo de combinación que tiene aquí abajo es como se forma el alcohol. Y de estos elementos, de hecho, los elementos así, ajá, CHO, 8O, ¿no? O hay otro, de repente lo explican de otra manera, o los pueden poner de otra manera, pero básicamente son lo que nosotros conocemos como hidrocarburos o carbohidratos. Por ejemplo, hay una relación muy estrecha entre la manera en que pongas tú las moléculas entre la gasolina, el petróleo o el alcohol y entre el azúcar, la glucosa y el éter, ¿no? Entonces sí, el alcohol deriva de la combinación de estos tres elementos. Y hay un montón de elementos. La acetona, el amoníaco, en fin, ¿no? Parte de estos. Gracias, profe. Uh-huh. Lo vamos a ver en química orgánica, ¿eh? Todavía no llegamos ahí, pero lo vamos a ver. Entonces aquí tenemos, ¿qué decíamos entonces que era este? Entonces decíamos que era un no metal, ajá, que es el carbono. Uh-huh. Aquí, que es un, ahí te estoy borrando. Ajá, que el carbono, que es un no metal. Uh-huh. Un no metal que está acá, un no metal más hidrógeno, por lo tanto es un hidrácido, ¿no? Muy bien, la segunda, que sería CO. Óxido Es no metálico. óxido, ¿no? Ajá, exactamente, sería, este se llama óxido de carbono y tenemos en este caso el carbono, pues es un no metal, entonces podría ser cualquiera de esos tres, anhídrido, óxido ácido o ácido no metálico, ¿no? Cualquiera de esos tres. Vamos a ponerle aquí. Profe, ¿y no importa cómo lo llames a eso? No, sí importa. Ujú. Importa, pues, dependiendo del número. Este es un óxido de carbono. Si yo tuviera dos aquí, sería dióxido de carbono, ¿no? Pues nada más porque tenemos dos óxidos. Entonces, dependiendo del número también de oxígenos o de carbonos y todo ello, va a tener diferentes nombres. Eso lo vamos a ver ya cuando lleguemos a la química inorgánica y vamos a ver si tiene un enlace, dos enlaces, tres enlaces y dependiendo de ello tiene el nombre. Sobre todo es la terminación de los de estos compuestos, es lo importante ahí. Pero sí, sí tiene que ver. Uh-huh. Muy bien, y el último, BF. Es sales, según yo. Ajá, es una sal. ¿Por qué? Profe. Bueno, porque tiene un metal más un no metal. El metal es la B, Ajá, es sí, 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 sí. boro, y el no metal es el flúor. Perfecto, muy bien, excelente. Maestro, pero el boro es un metaloide. A ver, vamos a tomar. Es que aquí tendríamos que ser flexibles porque podemos ponerlo, como tú decías primero, que sí como no metal o también como metal, ¿no? Ahí hay que ser un poco flexibles en este. Profe, ¿ese no podría ser nitrato? No, no es nitrato porque no tiene nitrógeno. Ajá, para que sea nitrato debe tener nitrógeno. Ok. Ajá, Profe, dime. entonces siempre que tenga una N va a ser nitrato. Siempre, siempre. La N, ajá. Entonces, a ver, ya les puedo borrar esto de aquí. Esto de aquí. Aquí, sí, bueno, ahí está, lo borro esto. Entonces, así como para un poco resumen. Este cuadrito, denme chance ahorita, se los mando porque lo estaba armando para ponerlo en la presentación, pero para hacérselos lo más sencillo posible y no me dio tiempo ya de terminar. Ahorita se los hago y se los envío para que lo tengan ahí siempre súper presente. Ahorita se los hago bonito, ¿no? Entonces, si quieren tenerlo ahorita provisional, así, pero ahorita se los hago bonito. Pero nada más para cerrar. Entonces, cuando nosotros impliquemos oxígeno, cuando tengamos oxígeno, vamos a estar hablando mayoritariamente de óxidos. Cuando impliquemos hidrógeno, hidrógeno, vamos a estar hablando de ácidos. De ácidos. Cuando impliquemos nitrógeno, nitrógeno, vamos a estar hablando en este caso de nitratos. ¿Sale? Y cuando combinemos, en este caso, carbono
hidrógeno y oxígeno, vamos a estar hablando de carbohidratos, ajá, o hidrocarburos. Ujú. De estos. ¿Sale? Ahí queda. Perfecto. Entonces, ahorita les hago la tablita esta bonita, se las mando y les mando tarea, ¿no? Para que hagan y le distingan y la estén trabajando así mucho, mucho, mucho. ¿Sale? Muy bien. Bueno, pues con esto terminamos y pues nos vemos mañana. Mañana nos toca matemáticas y vamos a seguir un poco con la parte de regla de tres y vamos a hacer algunas reglas de geometría con álgebra. Vamos a combinar algunos áreas y perímetros, pero con algo de álgebra, ¿sabes? En esto nos va. Y luego el jueves, pues vamos a ver la parte de español. Ahora vamos a ver analogías. Ese es nuestro programa para la semana. Bueno, tengan un gran martes y nos vemos mañana. Y ahorita les mando esto. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Gracias a Luego, ustedes. bonita tarde. Igualmente para ustedes. Bye bye. Profe, Dime, adelante. en el CHO dice carbohidratos. Carbohidratos o, Carboy. ajá, o hidrocarburos. Ah, ok. Gracias, profe. No, al contrario a ti. Hasta luego. Que te va muy bien. Igualmente.